Bienvenidos a este nuevo seminario que hemos pensado y llevado a cabo con Pastor Roberto Rivera, Pastor Richard Latín, Pastor Iván Ruiz, para quienes les pido un aplauso, hermanos. Ellos han preparado horas, han invertido horas preparando lo que traen para el pueblo del Señor esta mañana. Así que agradecemos su inversión de tiempo. ¿Tiene un hermano al lado? ¿Tiene un hermano al lado? Denle la mano, salúdelo, dígale, si no lo conocen, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Que disfrute este tiempo, que tenga un tiempo de mucha bendición y edificación. Salúdelo. Si está muy lejos, respete el 1,5 metros de distanciamiento social. En eso estamos. Ok, bueno, ahora que llegó el pastor Iván, ¿podemos comenzar? Así es. Nadie se dio cuenta que llegó. Romanos capítulo 8. Los invito a que abran su Biblia. Romanos capítulo 8. Romanos. Qué hermoso, qué tremendo. La carta de Pablo a la iglesia que estaba en Roma. Romanos capítulo 8, verso 33. Pablo pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Pablo responde: Dios es el que justifica. Verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. El propósito de este seminario es dar respuesta a esa pregunta: ¿quién condenará? Y Pablo contesta con 4 frases. A esta pregunta él da 4 respuestas. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo ascendió, Él está a la diestra y Él intercede. Nos reunimos entonces esta mañana para escuchar estas 4 respuestas que da Pablo a esta imposibilidad de que el creyente pueda ser condenado. El primer expositor es el pastor Roberto Rivera y luego el pastor Iván Ruiz. Estarán exhortando, estarán enseñando estas 2 primeras respuestas. Cristo murió, más aún el que también resucitó. Demos un aplauso al pastor Roberto. Bien, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, que nos bendiga con su palabra, ¿cierto? Él siempre lo hace. Entonces, abran sus Biblias o prendan sus Biblias, depende como la tengan, ¿no es cierto? Así se la saben. Amén. Romanos capítulo 8, verso 34. Vamos a leerlo una vez más y espero que en este día domingo lo leamos muchas veces. Dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mi exposición la quiero dividir en 3 partes: gramática, la primera parte. Así que ahí vamos a aprender un poco griego, gramática. Los que no les fue bien en séptimo básico, lo siento, pero creemos que el Espíritu del Señor nos puede mostrar, ¿cierto? Amén. ¿Sí? Y la segunda parte va a ser una parte más teológica y para terminar con una parte de aplicación. Así que empecemos con la gramática. Mire, aquí está lo que podemos ver en el griego original: tis ho katakrinon, Cristo Jesús ho apotonon. Fácil, ¿no es cierto? Amén. Estamos hablando en lenguas.
¿Quién es el que condenará? Son las primeras frases, ¿no es cierto? Donde está el punto y coma significa una interrogación. Por eso es, ¿quién es el que condenará? Ahí está. Y la respuesta es Cristo Jesús ho apotonon. No lo saques, por favor. Cristo Jesús es el que murió. Pues hay una pregunta en griego. Y el apóstol da una respuesta, una primera respuesta. ¿Ya? La vamos a desarrollar. La primera, tis, es la pregunta, ¿quién? ¿Quién? Y ahí en el texto de Romanos se repite casi 4 veces. Fíjense el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto si Dios es por nosotros? ¿Quién? Ahí hay un tis. ¿Quién contra nosotros? Verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos? Ahí hay otra pregunta, un tis. Verso 34. ¿Quién es el que condenará? Otro tis, ¿no es cierto? Y verso 35. ¿Quién nos separará? Son preguntas. Esa es la pregunta, esa es la palabra griega para pregunta, ¿ya? Y luego, la palabra condenar, como está ahí, viene, es una palabra compuesta, katakrino. Esa es la palabra condenar, katakrino. Y katakrino es una palabra compuesta de 2 palabras griegas, katakrino. Bien, ¿de qué están aprendiendo? Bien, katakrino, ya, es una palabra. Kata significa abajo, abajo. Krino significa distinguir, elegir, dar una opinión acerca de, puede ser de juzgar, eso es. Al final es juzgar, dar una opinión. Crino es dar una opinión, elegir algo. Entonces, si unimos kata abajo y crino, juzgar o dar una opinión, katakrino es una forma más intensificada de crino, porque está el prefijo kata, que le está diciendo, es una opinión, pero una opinión baja, una opinión baja. Entonces, por lo tanto, significa dar un juicio en contra, dar una sentencia, condenar. Eso es. Katakrino entonces significa no dar una opinioncita nomás, sino que condenar, dar una sentencia, un juicio condenatorio. ¿Ya? En el texto original puede ser que katakrino esté en un participio presente activo. ¿Qué significa eso? Que la pregunta sería, ¿quién es el que condena? ¿Ya? Podría ser. ¿Quién es el que condena? O sea, es un hoy, presente. Presente. ¿Ya? O también puede ser, ¿ya? Y ahí hay una discusión, ¿no es cierto?, que puede ser un participio futuro, pero activo también. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿quién es el que condenará? De las 2 formas, yo digo salvado. ¿No es cierto? De las 2 formas estamos bien. Así que, como lo encuentre, la versión que lo encuentre, en el teólogo que lea, ya, si es un participio presente activo o un participio futuro activo, está bien, no hay problema. Amén. Y un ejemplo de katakrino y de crino de estas palabras es Romanos capítulo 2, verso 1. ¿Qué dice? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, crino. Que juzgas. Ahí está dando una opinión, está diciendo algo, ¿no es cierto? Crinón. Pues en lo que juzgas, crinéis, o en lo que estás diciendo, en lo que tú estás hablando, a otro te condenas, katakrino. Hay una diferencia, ¿se dan cuenta? Podemos hablar, ya, habla nomás todo lo que quieras, pero ten cuidado, por lo que tú estás hablando, tú mismo te estás condenando, katakrino. A ti mismo, porque tú que juzgas, otra vez, crinón, haces lo mismo. Entonces ahí se dan cuenta la diferencia entre solamente crino y katakrino. Katakrino es juzgar, dar la cosa por hecho, está listo, está chao. Eso es katakrino, condenado, no hay opción. Crino es más bien una opinión, un juzgamiento, pero katakrino es condenar.
Existen por lo menos 10 palabras griegas, queridos hermanos, para la siguiente palabra que vamos a hablar, muerte. Y sus combinaciones. 10 palabras griegas, más o menos. Y sus combinaciones, ¿ya? La palabra muerte es apotonesco. Apotonesco, así, bien. Y esta es una palabra compuesta también, ¿ya? Apotonesco, ¿ya? Es la palabra griega está compuesta por 2 palabras. ¿Cuál es? Apo y tenesco. Indica, queridos hermanos, apo significa separar, alejar, lejos, tanto, queridos hermanos, de lugar, tiempo o relación. Eso es importante. Apo es alejar, separar, pero tanto de lugar, tiempo o relación. ¿Qué significa eso? O, vamos a dar un ejemplo, apócrifo. Apócrifo, una palabra que usamos siempre nosotros. Apo significa lejos. Y critein, ocultar, por lo tanto de ahí viene que está pero muy oculto, es algo falso, muy ilegal. Apóstol, eso es otra palabra compuesta. Apo, otra vez, significa lejos, y estelo, es un verbo que significa, o sea, es una palabra que significa enviar lejos, enviar. De ahí los apóstoles son enviados por Dios, ¿no es cierto? Apóstata, y así podemos dar más ejemplos, ¿no es cierto? Eso es la primera parte de la palabra muerte, apotenesco. Apo entonces es separar, alejar, lejos. Y yo creo que poner el acento es tanto en lugar, tiempo o relación. De ahí viene la palabra tenesco. Tenesco significa morir, difunto. Esta es la palabra más usada en el Nuevo Testamento para la muerte física. Solamente hay una excepción, nomás que está en primera de Tito 5:6, pero en todas las demás, tenesco significa muerte, una muerte real, ¿ya? Ahora bien, si juntamos estas 2 palabras, tenemos la palabra que el apóstol Pablo usó, que es apotenesco, y que literalmente significa morir afuera. ¿Cómo morir afuera, pastor? Veamos las 2 aceleraciones. 1, de la separación del alma y del cuerpo. Eso significa. Es lo que nosotros conocemos como la muerte física, la muerte humana. ¿Ya? Alguien murió, nos estamos refiriendo a que su espíritu, su alma, su cuerpo, su corazón se separaron. Listo, y ahí vemos su cuerpo inerte. Eso es, a eso se refiere, apotonesco. Pero la segunda acepción es de la separación entre el hombre y Dios. Eso es apotonesco también. Fíjense cómo es. Cuando muere un hombre físicamente, jamás puede volver su espíritu. Se acabó. Ahí está. Pero también esta palabra se usa de la separación entre Dios y el hombre. Todos los que descienden de Adán no solo mueren físicamente debido al pecado, queridos hermanos, sino que se encuentran en un estado de separación de Dios, y lo que nosotros, y la Biblia bien lo dice, están muertos. O sea, literal, muertos. Amén. Entonces, 2 Corintios 5:14 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno apotonesco, ¿qué fue ese uno que apotonesco? Cristo. Murió, ¿cómo? Totalmente, tal cual usted conoce la muerte física y una separación de Dios también. Cristo estuvo ahí. Luego, dice, todos morimos. A todos apotonesco. En Cristo todos morimos. Amén. Gloria a Dios por esa palabra. Gloria a Dios por esa palabra. Amén. Los creyentes, por lo tanto, quedan libres de toda esta muerte ahora y eternamente, porque uno ya murió, y porque uno murió, todos morimos. Amén. Amén.
Gloria a Dios. No es una muerte figurativa, no es una metáfora que está usando el Señor o Pablo. No, es algo tangible, real, verdadero. Si uno apotonesco murió físicamente, según una separación completa, y también una separación completa entre Dios y el hombre, bueno, por cuanto uno murió, todos morimos. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, los creyentes, queridos hermanos, quedamos libres de esta muerte ahora y eterna. Juan capítulo 6, versículo 48 al 50. Estoy haciendo un contexto gramatical. Después vamos a ver algo de teología. Juan capítulo 6, verso 48 al 50, que dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y, apotonesco, murieron. Y ahí quedaron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no apotonesco. Amén. Gloria a Dios. Entonces el Señor está usando aquí claritamente: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron todos, y están todos muertos, ahí están. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Amén. Lo que Pablo está hablando en Romanos capítulo 8 no se le ocurrió. Palabra griega. A él. Como así. No. Fue lo que el Señor es lo que es el Evangelio. Amén. Amén. Gloria a Dios. Queridos hermanos, los incrédulos, aquellos que mueren físicamente en tal condición, incrédulo, quedan eternamente, escuche, apotonesco, separados de Dios. Juan capítulo 8, versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, apotonesco, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Amén. Eso es lo terrible. Por eso predicamos, por eso hablamos esta palabra de verdad. Amén. Entonces, teniendo la gramática en nuestra mente, hagamos un poco de teología. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 33 al 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. La primera respuesta de estas 4 respuestas que el apóstol Pablo da. No una, sino 4. ¿Quién es el que acusará? ¿Quién es el que condenará? Versículo 33 posiblemente puede ser un eco de Isaías capítulo 50, versos 8 y 9. Busquen Isaías 8 y 9. 50, 8 y 9. Dice: cercano está de mí el que me salva. Aleluya. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? O sea, ¿quién me va a acusar? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? Aleluya. He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Posiblemente estos textos tengan un eco o estos textos sean un eco de Isaías 58 y 9. Las preguntas retóricas que aquí tenemos son, y retórica significa una pregunta que todo el mundo sabe o debería saber la respuesta. Es una pregunta retórica. Yo hago una pregunta y todos ya saben.
¿no es cierto? La pregunta retórica que Pablo está dando aquí: ¿quién acusará a los escogidos? ¿Quién acusará a los escogidos? Ya la pregunta es, ¿no es cierto? En sí tiene la respuesta, ¿cierto? ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios? ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios? La respuesta es que Dios es el que justifica. Pero, ¿quién presentará acusar? Significa ¿quién presentará algún cargo? Eso es acusar. Es crimen. No es catacrimen, es crimen. ¿Quién va a decir algo? ¿Quién va a proferir decir algo? Eso significa ¿quién acusará? ¿Quién va a poner algún cargo? ¿Ya? Y después Pablo, en el verso 34, va más allá. ¿Quién es el que condena o quién es el que condenará? La única respuesta válida, queridos hermanos, es idéntica a la que corresponde en el versículo 33. La única respuesta válida es: nadie, hermano. Absolutamente nadie puede condenar a un escogido nadie puede acusar a un escogido de Dios, y aún menos nadie puede condenar a un escogido de Dios. Absolutamente nadie. Esa es una palabra hermosa en griego, y en latín, y en hebreo, y en chileno, y en mapuche, en el idioma que usted quiera ponerla. Nadie. Puede decirle al que está al lado, si es su esposa, mejor, porque nadie va a acusarle. Nadie, hermano. Amén. Dígale: oye, escúchame, en el amor del Señor, nadie te puede condenar. Amén. ¿No son los escogidos de Dios? Hermano, ¿sabe lo que significa escogido de Dios? Es Dios el que nos escoge. Y estos escogidos son los mismos que en el versículo 29 de Romanos dice: los conoció antes. ¿Desde cuándo que somos pecadores? De antes de la fundación del mundo. En el decreto divino de Dios ya somos pecadores. Lo que hacemos ahora es manifestar lo que somos. Ya, manifestar lo que somos. De ahí se sustenta, ¿no es cierto?, que la salvación es eterna. ¿Por qué? Porque es Dios el que nos escoge. Amén. Y por lo tanto, queridos hermanos, por implicación, en consecuencia, debido a tal como debe ser, nadie, absolutamente nadie puede condenarnos. Esta es una respuesta que viene, ¿no es cierto?, de todos los versículos anteriores. Cuando Dios justifica a una persona, escuche bien, todas las acusaciones pierden validez. Vamos a ver por qué. Pero cuando Dios justifica a una persona, todas las acusaciones pierden validez. Fíjense que hay un texto en Zacarías capítulo 3, verso 1 al 5, donde hay como una visión, hay una visión ahí. Y el diablo está haciendo algo. Está escuchando algo medio raro. ¿Lo escuchan? Lógico. Parece que el ventilador. Que se... gracias. No era el diablo entonces. Zacarías capítulo 3, versículo del 1 al 5. Es una visión. Y fíjese lo que pasa en esta visión. Entonces le mostró a Josué en esta visión, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor. Estoy leyendo la NBI. Que estaba de pie ante el ángel del Señor y a Satanás. Esta visión es que le muestra al sumo sacerdote Josué, que estaba delante de Dios, pero también estaba Satanás. Ay.
que estaba a su mano derecha como parte acusadora. El diablo, Satanás, estaba ahí como parte acusadora. El ángel del Señor le dijo a Satanás: que te reprenda el Señor, que ha escogido Jerusalén. Que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? ¿Escuchó decir algo a Satanás? ¿Alcanzó Satanás a decir algo? Como decía mi abuelita, ni pío. Ni pío, dijo. ¿Por qué? Porque es el Señor que estaba justificando, y frente a la justificación de Dios no hay absolutamente nada ni nadie que pueda acusar o condenar. Aún estando en esta visión, Satanás frente a Dios, la parte acusadora, y que te reprenda el Señor, dijo el ángel. ¡Cállate! Josué, el verso 3 dice: Josué estaba vestido con ropa sucia, hermano. Sumo sacerdote, la ropa significa pecado, significa mancha, significa indignidad. Y aún así, el Señor podría haber dicho: José, con la flauta justo está Satanás aquí, por el enemigo por detrás, y ahí habíamos hablado tranquilo, pero no. ¿Qué vamos a hacer ahora? Aún el sumo sacerdote con ropas sucias, ¿cierto? Cuando el Señor justifica, no hay absolutamente nada ni nadie que pueda condenar y acusar a un hijo de Dios. Amén. Así que el ángel le dijo a los que estaban allí dispuestos a servirle: quítenle la ropa sucia. Y a Josué le dijo: ¿cómo puedes ver? Ya te he librado de tu culpa. Él justifica, y aunque esté el mismísimo Satanás frente a usted, frente a Dios, acusándole, no va a alcanzar a decir ni pío. ¿Por qué? Porque Cristo murió. Amén. Por usted y por mí. Entonces, ¿quién es el que condenará? Verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. La razón que sustenta, queridos hermanos, la respuesta que Pablo da, la primera respuesta, es que el único que puede juzgar y condenar, escuche bien, el único que puede juzgar y condenar, juez dado por Dios y puesto para ejercer juicio sobre todos, está en Juan capítulo 5, 22. ¿Quién es el único que puede juzgar y condenar, que Dios ha puesto como juez y condenador de todo? ¿Qué dice? Juan 5, 22 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio, escuche, todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo, a Cristo Jesús. Todo el juicio fue dado al Hijo. Entonces, queridos hermanos, la razón que Pablo está dando es que es el mismo que murió por los transgresores, aceptando sobre sí la responsabilidad penal de sus pecados y ocupando el lugar de condenación, sustituyéndolo Dios. Es el mismo juez. El juez que nos juzga todo, que nos debería juzgar, es el que murió por todos los pecadores. Por eso Pablo dice: ¿quién es el que va a condenar? Es una pregunta que no tiene lógica, que no tiene sustento, por eso es retórica. Por eso ni el mismísimo diablo se levantó para decir: yo puedo juzgarles, yo puedo condenarles. No puede el diablo condenarnos, no puede el mundo condenarnos, no puede usted mismo condenarse, no puede el mismísimo Señor condenarnos, porque Él es el que murió por nosotros, que es el juez. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué pasa, pastor, si el Señor se arrepiente porque conoce que soy pecador? Y hasta que nomás llego, hermano, además que Él es su Salvador y murió por usted, es el que debería condenarlo, pero no lo condenó, sino que murió por usted. Porque el Padre a nadie condena, sino que todo
juicio se lo da al Hijo. 2 Corintios, capítulo 2, versos 15-21. Y por todos murió. Ay, ay, ay. Y por todos apotonesco. Todos los hijos de Dios, por supuesto. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Al que no conoció, verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios delante de Él. ¿Puede ver esto glorioso, queridos hermanos? Y por todos murió, para que los que vivamos, los que estamos vivos ahora, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Gálatas 3:13. Entonces, Cristo murió por nuestros pecados. El juez murió por nuestros pecados. Amén. El Padre lo hizo pecado por nosotros. Y a nosotros nos hizo justicia. Su justicia. Amén. Luego, segundo punto, miren. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. La ley ya no nos inculpa, la ley de Dios. La ley de Dios no nos inculpa. Y si usted toma como ley no tan solo el Decálogo, sino que también los 5 primeros libros de la Biblia, y no tan solo los 5 primeros de la Biblia, sino que todo el Antiguo Testamento, como la Torá, la ley, los profetas, o los 613 mandamientos que hay, la ley no nos condena, porque Cristo murió bajo la ley y fue maldito por nosotros para que usted sea libre de eso. Amén. 1 Pedro 2:24. ¿Qué dice 1 Pedro 2:24? ¿Lo tienen? Búsquelo por favor. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando apotonesco, muertos, pero ¿a qué estamos muertos? Al pecado, hermanos. Vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Por lo tanto, queridos hermanos, la razón que sustenta la primera respuesta que da el apóstol es que ¿quién nos va a condenar si Cristo murió? ¿Puedes entender que Cristo murió? ¿Puedes captar eso? Y si no lo captas, necesitamos el Evangelio, ¿no es cierto? Porque Cristo es el juez. Y el juez murió por nosotros, para que nosotros fuéramos libres de la culpa. Él hizo realmente apotonesco. Hubo una separación completa. Cuando Él murió, hubo una separación total y completa de Dios por primera vez en la eternidad, de la eternidad, de la eternidad. Podemos estar una eternidad diciendo una eternidad. Para que usted y yo vivamos. Amén. Esta es la razón, queridos hermanos, por la que la justicia de Dios no puede condenar y ejecutar sentencia sobre quienes están en Cristo y han recibido por fe su obra redentora. Concluyo. Por medio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fueron, escuche bien, borrados los pecados de su pueblo. Borrados. ¿De dónde? De la mente de Dios. Completamente. Borrados. Borrados. Ahora escuche. Hay algunos que ya estoy cachando, ¿no es cierto? Que me tienen aquí, van a decir: este chico libre. No es que las acusaciones hechas por Satanás
Satanás o el mundo en contra de los creyentes se actúa fácil. No, yo me conozco. Yo hablo por mí. No es que la acusación de Satanás y el mundo se actúa fácil. No. Hay muchas que tienen razón, ¿cierto? Josué, el sumo sacerdote, pues, hermano, está con la ropa sucia, que queda para mí, que yo soy un humilde predicador. ¿Ya? Pero el hecho, queridos hermanos, que todavía usted y yo no estamos exentos de pecado, es una realidad. Por eso estamos aquí en un proceso de santificación, ¿cierto? Eso es verdad. Pero nunca, escuche, nunca es razón suficiente para condenación. Amén. Nunca es razón suficiente para condenación. Es para disciplina, es para prueba, es para cambiar su carácter, para llevarlo más arriba y más arriba, pero nunca para condenación. Amén. Gloria a Dios. Queridos hermanos, todos nuestros pecados, pero pastor, todos nuestros pecados, ¿seguro? Todos nuestros pecados, pasados, porque es fácil. Los pecados pasados, sí, pastor, son fáciles. Ya están en Cristo. Presentes, pastor, presentes y futuro. Todos nuestros pecados, pasados, presentes y hasta futuros, han sido cubiertos con la sangre preciosa del juez, del Señor, del Hijo, a nuestro favor. Amén. Gloria a Dios. Estamos vestidos y cubiertos completamente con la sangre del Cordero. Aleluya. Cualquier pinta que usted haya traído hoy día frente al Señor, todos tenemos la misma pinta, color carmesí, rojo por la sangre del Cordero. Amén. Rojo por la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. Por usted no hay ni pido que nadie puede decir frente a Dios en contra suya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los redimidos miran hacia el trono de Dios, no como un lugar de ira, no como un lugar de condenación o juicio por el pecado, queridos hermanos, sino es un lugar de gracia y de salvación. Tenemos un lugar directo, un camino directo hacia el trono de gracia, pero eso no es para todos, para los escogidos de Dios. Amén. No por nuestros propios méritos, raza, cultura, nivel social, pensamiento político. Cualquier cosa que hagamos o que digamos o que seamos, sino por medio de Jesucristo, que murió y resucitó por nuestros pecados, tenemos perdón de ellos una vez y para siempre. Frente a la muerte de Cristo, queridos hermanos, el Hijo de Dios, nada ni nadie puede ni siquiera decir o imaginar condenar a uno de sus escogidos. Por esto, y concluyo, podemos decir a viva voz, en plena certeza y con gran gozo, pero a la vez con mucha humildad: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Pónganse de pie y gritemos esto con plena confianza, con plena fe, pero con mucha humildad, porque no es por nosotros, no es por nuestros méritos, no es por su pensamiento, no es por su abolengo, no es por su apellido, no es por su color de ojos, no es por su dinero, no es por absolutamente nada, ni nada que usted haya sido, sea o será. Es que usted está frente al trono de gracia completamente perdonado y sin condenación alguna, sino que solamente por la gracia y misericordia del Señor que murió por usted. Amén. ¿Puede repetir conmigo? Ahora pues,
Ahora pues, ninguna condenación ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. está en Cristo Jesús. Amén. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Dios Todopoderoso, bendecimos tu nombre. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Aleluya. Podemos estar años y años y años predicando la obra de Cristo en la cruz. Y de hecho vamos a estar una eternidad hablando y escuchando y meditando sobre esto. Espíritu Santo, impregna esta verdad en nuestros tuétanos. Aun cuando la vejez y los años olviden muchas palabras griegas, toda y casi mucha teología en nuestra mente, dos cosas jamás quiero olvidar: que soy un pecador y que Cristo murió por mis pecados. Gracias, Dios Todopoderoso. Te alabo y te glorifico. Aleluya.